La gran pregunta que nos hacemos hoy, familia, es cómo llegó la humanidad a producir literatura, a escribir, a crear mundos ficticios. Porque yéndonos a la historia, la escritura no comenzó ni con la inteligencia artificial, ni con el Microsoft Word 89, 98, ni con la máquina de escribir, ni con la imprenta, ni con el papiro, ni con Pedro Picapiedra. Nos remontamos a muchísimo tiempo atrás, a cuando el ser humano primitivo sintió la inquietud de contar historias. Una cuestión que une las generaciones pasadas y presentes y a las civilizaciones y sus diferencias es la inquietud de contar cosas. La escena en toda esta diversidad era muy similar. Alrededor del fuego, nuestros ancestros narraban sueños, preguntas, historias de vida de ellos o de sus padres que les antecedieron. De allí nacen los mitos para luego dar con las leyendas de cada pueblo y lugar. Por eso, hoy en la literatura, una pequeña aclaración. Más que un video histórico donde demos un punto de partida a la literatura, esto es un video que intenta explicar las teorías para que se diera origen a este fenómeno. Dicho esto, antes de mencionar las teorías sobre el punto que nos convoca, quiero mencionar a este teórico, Jesús Maestro, que además de ser la razón de una ola de memes, ponte a leer los sonetos de Lope de Vega y luego vuelve aquí. Vete para casa a leer a los sonetos de Lope de Vega, a los sonetos de Góngora, a los sonetos de Quevedo. Vete para casa a leer a Cervantes un rato y luego vuelve. Lo siento. Es decir, somos los mejores en literatura. Nadie tiene un Quijote. No lo podréis tener jamás. En ninguna otra lengua podréis tener jamás un Quijote. Es imposible. Nos aporta una teoría interesante sobre el génesis de la literatura. Él ha hecho todo un trabajo investigativo al respecto, que pueden encontrar en un registro llamado Genealogía de la Literatura, de los orígenes de la literatura, construcción histórica y categorial y destrucción postmoderna de los materiales literarios. Está un poco difícil memorizarlo. O lo pueden encontrar en su cátedra que tiene subida a YouTube, llamada El origen de la literatura. Directamente, él se refiere a que el origen de la literatura equivale a la muerte de Dios. Es un titular polémico, lo sé, y lleva razón si se explica bien. No se refiere a la muerte como tal, ni tampoco a el Dios o un Dios específico, sino al concepto de Dios en sí. ¿Sí? Vale. Vamos a ver. Previo a la literatura, los dioses formaban parte de la cultura, ritos y creencias de cada grupo humano. Luego, con la literatura, los dioses se transformaron en personajes de las historias que contaban. Pasaron de ser elementos reales a ficticios. Uno de los tantos ejemplos es el de la antigua Grecia. Sus cantos e imploraciones religiosas evolucionaron hasta perder su valor primario ritualista y convertirse en mera ficción, una recreación en la que los dioses pierden su poder sobre los fenómenos del mundo real y solo tienen una existencia operatoria dentro de la propia literatura. En palabras simples, ahí tenemos a la mitología griega, ¿no? Que de ser una creación religiosa pasó a ser una gran ficción. Cabe aclarar que esto no pasó con ciertas culturas. Hay una, por ejemplo, que es la cultura y la creencia judía, en la que no pasó esto, donde tanto el dios judío como sus ritos religiosos no ha perdido su valor primario. Tomando en cuenta esto que dice Maestro, ya tenemos una idea de lo que significa el primer paso de la literatura. Ahora bien, los orígenes de la literatura son difíciles de precisar, debido a que la escritura y la lectura no eran actividades comunes en la mayoría de las culturas antiguas. Sin embargo, se cree que la literatura comenzó en forma de narración oral, en la que historias y mitos se transmitían de generación en generación por medio de la palabra hablada. Se piensa que los primeros registros escritos de la literatura se originaron en Mesopotamia y Egipto, alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Acá, antes de Cristo. No sé cuál es la izquierda y derecha para ustedes. Se encontraron tablillas cuneiformes con epopeyas, hazañas de héroes y heroínas, como la gran y antiguísima epopeya de Gilgamesh, y jeroglíficos egipcios que hablaban de historias de reyes y dioses. En la antigua Grecia, la literatura floreció con la poesía épica de Homero, incluyendo la Ilíada y la Odisea, así como con los dramas de Esquilo, Sófocles y Eurípides. La literatura romana, por su parte, también tuvo influencia en la literatura posterior, con autores como Virgilio, Ovidio y Cicerón. En otras partes del mundo, ya yéndonos al oriente como la India o China, se desarrollaron formas literarias distintas, como el Ramayana y el Mahabharata en la India y la poesía y prosa clásica en China. En resumen, gente, los orígenes de la literatura se remontan a la narración oral y a la tradición de contar historias, y evolucionó a través del tiempo y mediante diferentes culturas y tradiciones literarias. Tenemos muchas teorías al respecto
de los orígenes de la literatura. La primera que mencionaremos es la teoría funcionalista, que sostiene que la literatura se origina a partir de la necesidad de registrar información y comunicar ideas importantes. Se basa en la idea de que la escritura y la literatura son herramientas útiles para la preservación y difusión de la historia. Y no solamente la historia, sino que también la religión, la política y otros aspectos de la cultura. En segundo lugar, la teoría estética, aesthetic. Esta teoría sostiene que la literatura es una forma de arte que se originó como medio para la expresión estética y creativa. Según esta teoría, la literatura es una expresión de la creatividad humana y es un medio para la exploración y reflexión sobre la experiencia de ser humano, del ser humano. La tercera teoría es la teoría de la performance. Según ella, la literatura se originó a partir de la tradición oral y la performance, es decir, que la literatura fue creada y transmitida a través de la palabra hablada y las actuaciones en vivo. La teoría sostiene que la literatura nació en las sociedades preliterarias, donde la escritura no existía, y se basa en la habilidad de los poetas y narradores para memorizar y recitar textos largos y complejos. Y la cuarta teoría es la psicológica. Esta teoría sostiene que la literatura se origina a partir de una necesidad, la necesidad humana de comprender el mundo y sus emociones y sus pensamientos. Según ella, la literatura es una forma de expresión que permite al ser humano explorar su propia psicología y la de los demás. Desde este punto de vista, la literatura es una forma de arte que se basa en la empatía, la comprensión y la comunicación interpersonal.